las 5 conclusiones que sacamos del día de hoy. Primera, Dios restaura a su pueblo para que le adore. Segunda, Dios vence la oposición para restaurar a su pueblo. Tercera, el pueblo de Dios es restaurado a Dios a través de adorarle. La cuarta sería que Dios cumple su promesa de rescatar a su pueblo. Y por último, la quinta sería que Dios está en control incluso de los reyes para poder restaurar a su pueblo. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz fin de semana, feliz domingo. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias en casa, que el Señor los continúe bendiciendo. Y bueno, nos alegra mucho que estén hoy acompañándonos y aprendiendo súper concentrados esta interesante clase. Acordémonos que en absolutamente todas las clases, lo importante es aprender a conocer a Jesucristo, la obra de Cristo a través de lo que aprendemos. Entonces, súper concentrados, vamos a iniciar con lo más importante de nuestra clase, que es ponerla delante de la presencia de Dios y orando a Él. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en nuestra clase? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a unir nuestras manos y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti en actitud de gracias. Nos presentamos, Señor, en reconocimiento de nuestra necesidad por ti. Te damos gracias por la oportunidad de podernos acercar a ti, de poder hablar contigo. Gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de utilizar todas estas herramientas, a las personas, Señor, a la tecnología, para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que guíes esta clase, que toques nuestro corazón, nuestra vida, que por favor nos ayudes, Padre, a conocerte a través de esto que hoy tienes preparado para nosotros. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, abra nuestro corazón y que dé fruto, que podamos ir y hablar a otros de lo maravilloso que tú eres y que siempre has sido por la eternidad. Te damos gracias. Bendice, Señor Jesús, a nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia, y gracias por cuidarnos hasta el día de hoy, Señor. Gracias por proteger nuestra vida y por permitirnos, Señor, vivir bajo tu cuidado. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, súper concentrados. Los queremos mucho y a la próxima nos vemos. Chao. Resumen de la lección. En los primeros 2 retornos a Jerusalén, el templo fue construido y la adoración fue restaurada, pero las ruinas de la ciudad seguían estando en ruinas. Así que Nehemías guió un tercer y último retorno a Jerusalén al fin de reconstruir los muros y puertas de la ciudad. Este proyecto de construcción masivo enojó grandemente a los vecinos de Israel, que se sintieron amenazados por la creciente presencia de Israel en el área. Pero ninguna oposición a su trabajo tuvo éxito, porque la buena mano de Dios estaba con su pueblo para llevar a cabo el trabajo. Buenos días, niños, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy acerca de una hermosa historia que hay en la Biblia, de un hombre, de un personaje que se llamó Nehemías, como sale en la pantalla. Nehemías fue un gran líder y vamos a ver por qué. Entonces Nehemías un día estaba trabajando en el palacio del rey cuando llegaron unos amigos a hablar con él y él les preguntó: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo han estado todos los habitantes? No sé qué. Entonces ellos le dijeron: no, pues un poco mal porque no tienen las murallas, no están las puertas de la ciudad. Entonces eso hacía ver que una ciudad sin murallas es una ciudad que está humillada, un país que está humillado, o sea, porque no tenía murallas que lo rodearan, no tenía puertas, y en esa época eso era muy importante. Era una ciudad muy humillada. Entonces cuando Nehemías escuchó esto, pues se sintió un poco mal y empezó a orar. Entonces le dijo a Dios, orando, le dijo que los perdonara, que él sabía que habían cometido muchos errores, que él sabía que el pueblo había fallado, que había pecado,
que había hecho todo lo malo en contra de Dios. Y por eso Dios los había puesto así, los había exiliado de su ciudad, de su país. Entonces pues ya habían retornado en tres tiempos, ¿sí? Primero habían reconstruido el templo, luego habían vuelto algunos ciudadanos, pero las murallas estaban ya derrumbadas. Entonces por eso Nehemías empezó a orar, empezó a clamar al Señor y también le dijo: Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate que somos tu pueblo, por favor ayúdanos. Entonces esta fue una reacción bonita de Nehemías, porque pues ante el problema no comenzó pues a renegar o a hablar mal de Dios, sino por el contrario se acercó a Dios en oración. Entonces esto nos puede servir a nosotros cuando tengamos un problema. Lo primero que tenemos que hacer es seguir el ejemplo, pues en este caso de Nehemías, es ir y buscar a Dios en oración. Nadie más puede ayudar en nuestros problemas. Bueno, entonces continuando con la historia, Nehemías trabajaba como copero del rey. Ser copero es decir que cuando el rey iba a tomar algo, Nehemías probaba primero por si estaba envenenado, pues moría Nehemías, sino el rey. Entonces era un personaje así de mucha confianza para el rey. El rey confiaba mucho en él, lo estimaba mucho y por lo general Nehemías se caracterizaba por ser una persona alegre, feliz. Pero en este caso, como lo podemos ver, Nehemías estaba triste. Tenía su rostro entristecido. Entonces vamos a observar que Nehemías era algo distinto en él, era diferente su rostro. Por eso el rey le preguntó: Nehemías, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás triste? ¿Qué ha sucedido contigo? Nunca has estado triste. En todo lo que había trabajado con el rey, Nehemías nunca había estado triste, y esta era la primera vez. Entonces por eso Nehemías le comentó al rey lo que había pasado, lo que estaba sucediendo con su país, lo que estaba pasando con sus hermanos de esa región, y Nehemías le contó eso al rey. Entonces el rey, al escucharlo, pues le dio buenas noticias, le dijo como que no, pues tranquilo Nehemías, ¿qué necesita? Necesita madera, necesita carros, todo lo que necesite pídelo y vaya y reconstruya ese templo. Entonces ahí vemos una vez más cómo Dios va respondiendo las oraciones. De hecho, la oración de Nehemías era una respuesta de Dios, estaba preparando su corazón para que él fuera a construir esas murallas. Entonces Nehemías, muy emocionado pues con la respuesta del rey, comenzó a compartir todo, a revisar los planos, contrató arquitectos, ingenieros, topógrafos, de todo para poder construir estas murallas. Así como los hermanos de nuestra iglesia, como el hermano Luis, como la hermana Paula, como el hermano Freddy, que hacen muchas cosas para que las casas y las calles se vean bonitas, así como ellos. Exacto, sí. Entonces Nehemías no tenía esa profesión, ¿no? Pero pues él sabía que tenía una misión y sentía esa responsabilidad de construir estas murallas para que su ciudad ya fuera una ciudad, un país ya pues bien, que estuvieran como todos los otros. Profe, él se parece a Freddy. Sí, tiene como la misma barba de Freddy. Entonces, listo, le realizaron los planos, el rey le dio una carta a Nehemías para que pudiera pasar sin ningún problema, para que no se presentaran inconvenientes en su camino, en su transcurso. Y listo, Nehemías llegó emocionado a Jerusalén. Claro, todo estaba en ruinas, todo estaba desbaratado. Pero entonces Nehemías comenzó. Continuemos con la historia. Aquí comenzaron a construir las murallas. Entonces, claro, pues esas murallas habían estado derrumbadas como muchísimos años, y ellos comenzaron emocionados a construir, comenzaron cada familia reunía a sus hombres de cada familia y ayudaban a Nehemías, y todos emocionados construyendo. Igual era una tarea bastante difícil, ¿cierto? ¿Qué tal ustedes que les dijeran: vayan a construir las murallas de todo un barrio? Uy, no, profe, si a mí me dicen que haga una muralla con el Lego y me hago ochas. Nada más nos dicen: vamos a lavar la loza y ya uno, ¡ay, qué pereza! O vamos a sacar la basura, ¡ay, qué pereza!, ¿cierto? Imagínense la labor tan dura que tenía Nehemías, unas murallas destruidas como 100, 150 años, y él tenía que construirlas y pues no tenía mucho tiempo, porque igual él tenía que volver a trabajar donde el rey. Pero él guió a su pueblo, él incentivó a todas esas personas pues él confiaba mucho en Dios y sabía que Dios lo iba a ayudar, porque no era una labor fácil. Entonces aquí comenzó a construir cada muralla.
Pero, como en toda buena historia, hay personajes malos, ¿cierto? Entonces, continuando con la historia, llegaron dos personajes malos que comenzaron a criticar a Nehemías y a su gente. ¡Ah! ¿Y quiénes son ellos, profe? Eran dos personas que no querían que Jerusalén, bueno, que esta ciudad tuviera las murallas, y comenzaron a decir, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que ellos van a construir esto? No, tenemos que hacer algo, tenemos que motivar al pueblo a que haga algo en contra de ellos, eso no es posible. Tan peleones. Sí, no querían, eran personas como de otra ciudad, pero querían que Jerusalén siguiera así. Entonces, ellos planearon, eran estos dos. Ellos planearon, pues como echar en contra a Nehemías, entonces lo citaron. Dijeron, Nehemías, es que queremos hablar contigo porque pues queremos saber de tus proyectos y a ver cómo van las murallas. Pero Nehemías, que tenía el Espíritu de Dios, sabía que estos hombres lo habían citado, no precisamente para hablar. Adivinen qué querían hacerle. Una trampa. Querían matarlo. ¡Ah! Querían acabar Pero con su vida. sean gorros muy Entonces malos. Nehemías, muy sabio, les dijo, yo no tengo tiempo para hablar con ustedes. Yo estoy construyendo unas murallas y si hablo con ustedes, no, estancaría mi proyecto y no. Entonces, imagínense como esa comunión que él tenía con Dios para saber que estos hombres le querían hacer algo malo. Y entonces ellos le insistieron, no, que venga, que hablemos. Y 5 veces le dijeron a Nehemías eso. Le mandaban como la razón con alguien. Y 5 veces Nehemías les dijo, no puedo hablar con ustedes porque estoy construyendo las murallas y no quiero retrasar mi trabajo. Entonces ellos dijeron, ya sé, paguémosle a uno de esos profetas de Jerusalén para que le diga a Nehemías que nosotros lo vamos a matar y que se esconda en el templo. Entonces el profeta llegó y le dijo, Nehemías, te quieren matar, ve y escóndete en el templo para que no te maten, allá ellos no pueden entrar. Entonces, claro, ese profeta quería hacer pecar a Nehemías y ustedes preguntarán, ¿pero por qué pecar? Porque es que si Nehemías entraba al templo, pecaba, porque los únicos autorizados a entrar en el templo eran los sacerdotes. Nehemías no era sacerdote. Entonces Nehemías, obviamente también con el Espíritu de Dios, sabía que era una trampa, que lo que querían hacer ellos era hacerlo pecar. Entonces Nehemías le dijo, no, pues yo no tengo miedo, yo soy un hijo de Dios y si quieren venir a matarme, pues bueno, acá los estaré esperando. Entonces pues Nehemías no tuvo miedo a estos hombres. Claro, pues ya ellos veían que la muralla estaba construyéndose cada vez más y más, que Nehemías estaba con la ayuda de todos los judíos y obviamente con la ayuda de Dios estaba construyendo los muros, las murallas de toda la ciudad. Entonces pues no lograron impedirlo. Entonces Nehemías, muy sabio, continuando con nuestras imágenes, puso a la mitad de los hombres que le ayudaban a cuidar de la gente mala que querían atacarlos y la otra mitad a trabajar. Entonces mientras iban trabajando cada uno iba con su espada y igual la gente los protegía y mandó a muchas personas como a los lugares más débiles de la ciudad para que protegieran, porque igual los enemigos de estas murallas querían atacarlos. Pero entonces para ellos y Nehemías los animaba mucho, les decía no importa, o sea, que tranquilos, confíen en que todo va a salir bien, confiemos en Dios, vamos a cuidarnos entre todos y entre todos vamos a levantar estas murallas. Y así pasaron varios días. Ya solo quedaban poner las puertas de las murallas, o sea, ya casi están terminando. Y pasaron 52 días cuando por fin, como vamos a ver, construyeron las murallas completas. Ahí estaban todos contentos después. ¡Wow! Parece un palacio. Exacto, entonces ya la ciudad tenía sus murallas, ya no era una ciudad que tal vez los hacía sentir humillados, sino por el contrario los hacía sentir orgullosos. Y la gente pues vio que obviamente en 52 días construir unas murallas solo habría podido ser posible por la obra y la mano de Dios. Entonces todos entendieron que esto fue posible por la obra y la mano de Dios, por el poder de Dios. Pues Dios usó obviamente a Nehemías, pero entonces como podemos ver... Uy, profe, yo veo esa imagen y esa imagen me parece como si fuera como fuerte, como de protección, como que dentro de los que están dentro de esa muralla no les va a pasar nada. Sí, eso significaba, ellos estaban ya protegidos, pues obviamente simbólicamente por unas murallas, pero pues
más que todo era por el poder de Dios, ellos eran el pueblo de Dios, entonces se sentían muy orgullosos por eso. Y bueno, pues como podemos ver acá, Nehemías tuvo una labor muy grande de guiar a su pueblo, de construir esto. Pues Nehemías no tenía la profesión que nombramos ahorita, no era arquitecto, no era ingeniero, pero aún así tenía el Espíritu de Dios, el cual lo llevó a construir esto. Y a pesar de los inconvenientes que se le levantaron, que quisieron matarlo, que quisieron derrumbar sus murallas, que quisieron atacar al pueblo, no importa, él siempre confió en que él tenía una misión delante de Dios. Él confió que tenía el Espíritu de Dios. Entonces esto nos lleva a que la historia es muy bonita y todo, pero nosotros no tenemos una misión como construir una muralla, no tenemos una misión como bueno, hacer algo así, pero sí tenemos un llamado, que es ir y predicar el Evangelio. Y tenemos algo muy importante, que es la gracia de Jesús sobre nosotros. Profe, eso es más importante aunque las murallas, ir a predicar. Y tenemos esa gracia que nos permite entrar al trono de Dios. ¿Recuerdan que les dije que si Nehemías entraba al templo pecaba? Pues sí, nosotros profe. ya no tenemos que entrar a un templo para estar en la presencia de Dios. Y si entramos a un templo no vamos a pecar. Tenemos la entrada directa al Padre, lo dice su palabra. Sí, Entonces, con la oración, ¿cierto, profe? Con la oración y todo esto, gracias a Jesús. Jesús nos dio esa entrada a la misma presencia de Dios. Cuando nosotros oramos estamos en la misma presencia de Dios. Y continuando, pues vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver que el pueblo luego pues de que construyeron las murallas, ¿se acuerdan de...? ¿Se pusieron a llorar tristes? No, estaban orando, pero lloraban, pero pues De alegría. de alegría y también porque reconocieron su pecado. ¿Se acuerdan la clase pasada que hubo un sacerdote que se llamaba Esdras? Entonces Esdras trajo la ley y comenzó a leerla. Y todos estaban... ¿Esdras es el pequeñito que está arriba, profe? Sí, ese es Esdras, acá está Esdras. Entonces comenzó a leer la ley y toda la gente estaba alrededor de la plaza, todo el pueblo está alrededor y comenzaron a escuchar atentos. Así como ustedes están atentos y como vamos a estar atentos ahorita a la prédica, así todos estaban atentos. Y cuando Esdras estaba leyendo la Biblia, la ley, todos comenzaron a llorar y a arrepentirse, y se arrepintieron de sus pecados, de todo lo malo que habían hecho, se arrepintieron de las mentiras, de los ídolos que tuvieron, de todo eso malo que habían hecho. Y dice en el libro de Nehemías que ellos usaron 3 horas para leer en la ley. 3 horas, profe. 3 horas. Imagínense, y 3 horas pues no aburridos, porque qué tal uno leyendo la Biblia y por allá unos... y los otros durmiendo, los otros pensando en otras cosas. No, A nosotros no nos pasa eso, ¿cierto, ninguno de profe? nosotros nos pasa como ellos, concentrados las 3 horas escuchando qué hablaba Nehemías, Esdras a través de la palabra, y otras 3 horas la usaron para arrepentirse de todas esas obras malas que habían hecho. Entonces, qué gran ejemplo nos da este pueblo, qué gran ejemplo nos da Nehemías en cuanto tenemos alguna circunstancia, cualquier problema. Entonces lo primero no es renegar contra Dios, no es ir a llorar ante un amigo, no, es ir a la presencia de Dios sabiendo que Él permite todas las cosas con algún propósito, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Es así, postrarnos con ellos, como ellos son un ejemplo, no físicamente, sino de inclinar nuestro corazón a Dios, así en oración, ¿cierto, profe? Exacto. Y amar la palabra, desear la palabra como cualquier cosa, o sea, Como una colombina. Exacto. La Biblia dice que como niño recién nacido desea la leche, así debemos de desear la palabra. Y eso nos ayudará a crecer en nuestra salvación. Entonces no se nos olvide, niños, por favor, en sus casas también. Dediquémosle, pues no les digo que 3 horas, pero sí dediquémosle tiempo al estudio de la palabra, a la oración. Y verán cómo nuestra vida va creciendo, va cambiando. Y vamos asumiendo los problemas de diferente manera. Entonces... Que no le dediquemos 3 horas, sino 6. Sí, según el tiempo que ustedes consideren. Y bueno, esa es la lección de hoy. Entonces, muchas gracias por estar atentos a esta enseñanza.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir el versículo para memorizar. Se encuentra en Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice, la reconstrucción de la muralla duró 52 días. Cuando nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron de que habíamos terminado la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor. Entendieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Preguntas de la lección. Dios guió a Nehemías a reconstruir el muro. ¿Quién fue el hombre que Dios envió para reconstruir los muros? Fue Nehemías. ¿Cuánto tiempo tomó reconstruir los muros de Jerusalén? El muro fue terminado en 52 días. ¿De qué se percataron los enemigos de Nehemías mientras observaban lo rápido que fueron construidos los muros? Que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. ¿Cómo trataron de detener los enemigos de Israel la reconstrucción de los muros? Planearon unirse y pelear contra Jerusalén. Gracias por su participación y por estar atentos. Nos veremos la próxima clase. Dios los bendiga. Bueno chicos, después de toda esta clase y todo lo que el Señor Jesús nos habló a través de ella y nos enseñó a través de ella, podemos concluir algunas cosas importantes. Lo primero es que Dios ayuda a su pueblo y eso lo podemos ver en nuestra vida. Dios constantemente, fielmente está ayudando a sus hijos. Sus hijos somos nosotros quienes aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Entonces Dios ayuda constantemente a su pueblo. Lo vimos a través de la clase y lo vemos diariamente en nuestra vida. Él está siempre ayudándonos a través, por ejemplo, en la clase lo vimos con los líderes. Hubo líderes que estuvieron ahí ayudando para la construcción de las murallas. Y en nosotros, en nuestro día, o sea, ahorita en nuestro día a día, vemos también como líderes, por ejemplo, nuestros pastores, los líderes en la iglesia, bueno, y demás personas que el Señor usa para que nos instruyan, para que nos animen, para que nos enseñen a través de la palabra. Es la manera como vemos precisamente como el Señor respalda y ayuda a su pueblo, ¿cierto? Animándonos a través de su Espíritu Santo y a través de su pueblo, de sus servidores, ¿cierto? También podemos ver que nos da fuerza, vitalidad, y eso vimos a través de lo que Nehemías y las personas que estaban construyendo las murallas tenían constantemente, ¿cierto? Tenían fuerza, vitalidad y confiaban. Eso es muy, muy importante, confiar en el cuidado y la protección de Dios. Allí había temor, había miedo, y en nuestros días también lo hay. Recuerden que por muchos días hemos vivido atemorizados por un virus que no vemos, que no a veces ni sentimos, pero vivimos atemorizados por ello. Y lo que debemos hacer es confiar plenamente en el cuidado y la protección de Dios, que Dios está con nosotros, que es nuestro cuidador. Recordemos que el Señor Jesús tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Entonces es importante que esto que concluimos lo guardemos en nuestro corazón y se lo compartamos a alguien, chicos, que a través de nuestras clases virtuales, con nuestros vecinos, lo hagamos, compartamos de lo que el Señor Jesús nos enseña y deja en nuestro corazón. Los queremos mucho. Recuerden que debemos extender la palabra
ir y predicar a aquellos que todavía viven en tinieblas. Nosotros somos la luz. Dios les bendiga, los queremos mucho, chicos. Hasta la próxima, chao.